de su debilidad, tú puedas obrar. Ayúdanos a comprender tu palabra, para que así podamos glorificarte con esta vida corta que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Una de las cosas, hermanos, que los niños empiezan a hacer desde muy pequeños es apropiarse las cosas, ¿no? Hace unas semanas atrás yo ya experimenté eso con un pequeño, ¿no? Él tenía ahí un juguete, le quité y él empezó a gritar, ¿no? Los niños aprenden pues a decir, esto es mío, ¿no? Ustedes recordarán los papás que normalmente en su lápiz, en sus cuadernos ponen el nombre de sus niños para que no pierdan las cosas, ¿no? Todos empezamos a poner nombres, aún en el colegio, también los adolescentes hacen aquello. Y eso no solamente es entre los niños y los adolescentes, también los adultos de la misma manera queremos poner nombres a todas las cosas. Cuando uno tiene un automóvil, ¿qué pasa? Tiene que ponerlo a su nombre, ¿no? Cuando tiene un terreno, tiene que ponerlo a su nombre. Compramos una casa y lo registramos a nuestro nombre, ¿para qué? Para demostrar que eso nos pertenece, ¿no? Y como eso nos pertenece, pues tenemos absoluto derecho de hacer lo que queramos con aquello que nos pertenece. Incluso decimos o escuchamos a muchas personas decir, en lo mío yo mando, en mis cosas yo mando, con mis cosas puedo hacer lo que yo quiero. Y así también, hermanos, pasa muchas veces con nuestras vidas. Decimos, con mi vida hago lo que yo quiero. Mi vida es mía. Nadie puede meterse con ella. Y hago lo que yo quiero. ¿No es así, adolescentes? Yo tomo las decisiones como yo quiero. Pero eso, hermanos, no es cierto como hemos estado viendo en el ser humano. Dios ha dicho que el ser humano es una criatura creada y que le pertenece al Señor. Aunque aquí haya personas que no sean creyentes, aún esa persona le pertenece al Señor por creación. Y es por esa razón que Dios va a pedir cuentas de todos los hombres, qué es lo que ha hecho con su cuerpo. Así que Pablo nos ha dicho que somos del Señor. Hemos sido comprados en la cruz del Calvario. Y ese vocabulario que vamos a estar viendo ahora en el versículo 20, pues las personas quieren eliminarle de nuestro vocabulario. Las personas quieren que nosotros creamos que podemos hacer lo que queramos con este cuerpo. Pero el Señor va a decir que nosotros le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por precio. Pablo está exponiendo, hermanos, la gravedad del pecado de la fornicación, porque este pecado, ¿no?, es bien especial porque afecta al cuerpo. Y por eso le hemos puesto el título a toda esta serie, Huye del pecado sexual, ¿no? Huye del pecado sexual. ¿Y por qué debemos huir del pecado sexual? En el versículo 13 y 14 hemos dicho, porque tu cuerpo es del Señor. Tu cuerpo es del Señor. Tu cuerpo está unido a Cristo. Tu cuerpo sufre el pecado. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver, tu cuerpo fue comprado por precio. Pablo está exponiendo, hermanos, la gravedad de este pecado a través de esas 5 razones para hacernos dar cuenta que nosotros no podemos hacer lo que queramos con este cuerpo. Dios ha dado los límites. Dios ha marcado la cancha, la forma como nosotros debemos tratar con este cuerpo. La filosofía que estaba dominando en ese entonces, hemos dicho que era el dualismo.
aquello que decía que la materia y el espíritu no pueden unirse. La materia, que es el cuerpo físico, y lo espiritual, que es Dios, no pueden unirse. Y por esa razón yo puedo hacer lo que yo quiera, decían estos ciudadanos de Corintio, con su cuerpo. Y de manera especial ellos utilizaban su cuerpo para ir a los prostíbulos. Y muchos cristianos estaban viviendo de esa manera. Nosotros podemos sorprendernos. ¿Cómo es posible un cristiano que esté yendo a los prostíbulos? Pero sí, hermanos, los hermanos de Corintio estaban siendo tentados a esa forma de vida. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ha dicho que este cuerpo no nos pertenece. Y nos ha enseñado de que la filosofía de este mundo no debe controlarnos la forma como nosotros debemos vivir con nuestro cuerpo. Pablo nos dijo que el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros, que nosotros estamos unidos a Cristo, y todo lo que nosotros hacemos estamos atentando contra la persona de Cristo y estamos actuando en adoración con nuestro cuerpo a ese pecado que nosotros cometemos. Así que no podemos nosotros dividir, hermanos, entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? No podemos dividir. Ambas cosas están unidas y Dios salva ambas cosas, tanto el cuerpo como el espíritu. Tu cuerpo es el templo de Dios. Esa es la teología del cuerpo que el apóstol Pablo nos está describiendo. Ahora vamos a continuar, hermanos, con este quinto punto, para que nosotros podamos huir de la fornicación. Y todos aquellos jóvenes adolescentes, los adolescentes que tienen sus enamorados a ocultas, ¿no? Y los jóvenes, por lo menos de ellos ya sabemos cuando sus ojos brillan, deben considerar las palabras del Señor. Es muy serio esto que el Señor está diciendo para ustedes. Y para los hermanos mayores, de la misma manera. Nadie está libre de poder caer en la fornicación, en el adulterio. Así que Pablo va a decir ahora que debemos huir de la fornicación, debemos huir del pecado, de la inmoralidad, porque tu cuerpo fue comprado por precio. Tu cuerpo fue comprado por precio. Pablo nos va a aclarar por qué nosotros no somos dueños de este cuerpo. Hasta ahora tal vez hemos dicho, bueno, le pertenecemos al Señor, Él nos ha creado, pero ahora a los cristianos de manera especial nos va a decir por qué nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros, hermanos, como hijos del Señor, no somos dueños de este cuerpo y no podemos hacer lo que nosotros queramos? El Señor va a decir que Él nos compró. Él nos compró. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados. Habéis sido comprados. Y yo sé, hermanos, que esta palabra es fácil de entender para todos, ¿no ven? ¿Quién no practica esta palabra que Pablo está diciendo? Yo creo hasta el niño de 5 años ya le han enviado a comprar pan, ¿no ven? Anda a comprar pan a la tienda. Cuando uno compra, ¿qué está haciendo? Aquel objeto que se está comprando, se está diciendo que ahora eso es propiedad del que compra, ¿no? Y el que compra puede hacer lo que quiera. Si compra pan, puede darle al perro, puede desayunar con ese pan, puede regalarle a quien quiera, ¿no? Esa es la palabra ahí que Pablo nos muestra. La palabra comprados, al cual Pablo se refiere, está ilustrando para ese contexto, hermanos, al mercado de esclavos, donde se vendía y se compraba por esclavos. Había un lugar en esa época que se presentaba ya todo tipo de esclavos, y los que necesitaban esclavos iban a ese mercado para comprar
Así que esa es la imagen que nos está presentando aquí el apóstol Pablo. Ustedes fueron comprados. Estos esclavos estaban expuestos delante de los compradores, normalmente de personas que eran ricas, personas que tenían mucho dinero o reyes en esa época. Estaban expuestos estos esclavos como objetos, ¿no?, para comprar. Sus ropas estaban sucias. No era un esclavo que estaba ahí pues con su traje, ¿no ve? Cómpreme, yo soy el mejor, digamos. No, estos esclavos eran hombres con ropas sucias, rotas, malolorientas, llenos de golpes de la vida, ¿no? Un hombre no podía hacer nada, o un esclavo no podía hacer nada para que sea comprado. Él no podía levantar la mano, cómprenme a mí. No. Los esclavos estaban inclinados el rostro con cadenas para que alguien pueda ver. Estos esclavos no tenían nada en sí mismo para que fueran vistos por los hombres y que le puedan comprar. Esta era, hermanos, la condición de los corintios, y esta era la condición de nosotros. Todos nosotros estábamos en el mercado de los esclavos. No teníamos nada llamativo en nosotros delante de los ojos de Dios para que Él pueda vernos y pueda decir, ahí está el hermano Lucio, ¿no? Ahí está ese joven Lucio que se porta bien. No teníamos nada que mostrar a Dios. Estábamos como ese esclavo ahí en el mercado. Pero Cristo, dice el apóstol Pablo, puso sus ojos sobre nosotros. Cristo puso sus ojos. Él tuvo misericordia y compasión y nos compró. Nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Al igual que Pablo está ilustrando para los corintios, ellos podían ver fácilmente el mercado de esclavos, donde no podían pedir nada, no tenían nada en sí mismo para que un amo pueda comprarlo. Pablo les está presentando esta imagen. Ustedes eran esclavos del pecado. Pero el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 34, tú puedes acompañarme ahí, Juan capítulo 8, 34. Dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesucristo, hermanos, usa también esta ilustración de un esclavo y un amo. Para nosotros, el amo y el esclavo, dice el Señor Jesucristo, el amo es el pecado. El esclavo son aquellos que cometen pecado. Y a todos aquellos que cometen pecado son propiedad del pecado. Los esclavos no tienen voluntad propia. Los esclavos, su voluntad está sometida a su amo. Y todo lo que hace un esclavo del pecado es pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y esa era la condición en la que se encontraban los corintios y en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir a ser cristianos. Los corintios estaban en el mercado de esclavos, nosotros estábamos en el mercado de esclavos, hacíamos las cosas de este mundo conforme a la voluntad de este mundo porque éramos esclavos del pecado. Y Pablo dice que Cristo nos compró. Ahora ya no somos más esclavos del pecado, sino somos ahora esclavos de Cristo. La imagen que Pablo, hermanos, describe al ser comprados, pareciera que está describiendo que ahora los corintios son libres para hacer y tomar las decisiones que ellos quieran, ¿no? Pareciera esa la imagen, porque son esclavos, entonces ahora son comprados, ahora son liberados, ¿no? Pero no es esa la imagen que quiere mostrar.
Uno puede interpretar de esa manera, ¿no? Y por eso tal vez los corintios estaban pensando como el versículo 12, ¿no? Todo no es lícito. Puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy libre. Y no es así. La imagen más bien que nos está presentando es de un esclavo que es comprado por otro amo. Hay un cambio de amo. Era esclavo del pecado, ahora que es comprado por Cristo, es esclavo de Cristo. No es libre para hacer lo que quiera, sigue siendo esclavo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Seguimos nosotros siendo esclavos, pero antes nuestro amo era un tirano que nos llevaba continuamente a pecar. Pero ahora nuestro amo es el Señor Jesucristo, un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso que nos quiere llevar por un camino que es para nuestro bien. Dice un comentarista, Paul Gardner, la metáfora no se trata de obtener independencia de un esclavo. Más bien, Pablo tiene en mente una transferencia de propiedad y transferencia de señorío. Esa es la idea aquí de comprados. Ahora somos siervos de aquel que nos compró. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Si ustedes van más adelante ahí en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 22, ahí va a explicar el apóstol Pablo aquello. Dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Ahora dice el apóstol Pablo, somos propiedad de Dios. El título de propiedad de cada uno de nosotros lo tiene Dios. El título de propiedad de tu libertad lo tiene Dios, porque te compró a ti. Así que aquí aprendemos, hermanos, una verdad fundamental. El ser humano, y de manera especial nosotros los cristianos, no somos independientes. No somos autónomos. Uno de los problemas del hombre es que se cree autónomo, autosuficiente, que el hombre no necesita de otras personas. Así se cree el hombre. Cree que está libre para hacer lo que se le da la gana. Y no es así. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Sigues siendo esclavo. No cambia aquello. Lo que cambia es el amo. De un amo tirano a un amo amoroso, compasivo, misericordioso. Seguimos siendo esclavos. En Romanos capítulo 6, versículo 16 al 17, si tú puedes ir ahí, podemos encontrar también nuevamente el apóstol Pablo dice aquello. Romanos capítulo 6, 16, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Miren lo que dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes de ser cristianos éramos esclavos. Ahora somos libres, esclavos de la justicia. Somos libres del pecado para ser siervos de la justicia. El incrédulo, hermanos, es esclavo, no es libre. Hay veces los incrédulos nos ven a los cristianos como pobrecitos, ¿no ven? Como que los cristianos estamos limitados en muchas cosas. Pero no es así, hermanos. Ellos son esclavos de sus pecados. Si una pareja de esposos, ¿no ve? El esposo se va a tomar y llega a la casa borracho,
pega a su esposa, discute con su esposa, ¿sabe? Ese hombre no está libre de hacer lo que él quiera. Ese hombre es esclavo del pecado. Y lo que hace, lo hace porque es un esclavo. No es libre. Un joven que quiere hacer lo que se le da la gana, ¿no? Adolescentes, seguramente ustedes han experimentado a sus compañeros del colegio, ¿no ven? Nosotros somos libres, podemos charlar nomás a nuestros papás, vamos a ir a hacer un trabajo práctico, pero nos vamos a ir a otro lugar, no pasa nada. Esos adolescentes y esos jóvenes no son libres, ellos son esclavos del pecado, y porque son esclavos del pecado, actúan de esa manera. Y cuando tú le dices a tu compañero del colegio, ¿no ve? No, yo tengo que llegar a mi casa. Yo tengo que pedir permiso de mis papás si quiero ir a otro lugar. ¿Qué dicen ellos? Eres un tonto. ¿No? Pero no es así, hermano. El que sigue siendo esclavo del pecado va a seguir haciendo las cosas como él quiere. Pero aquel que empieza a decir y ver las restricciones, él realmente es libre y es siervo del Señor, dice el apóstol Pablo. Así que, adolescente, joven, escucha muy bien. Cada vez que tú mientes a tus papás, te pierdes de la casa, ¿no? Sin pedir permiso. Tal vez estés haciendo cosas a ocultas. Puedes pensar que tú eres libre para hacer todas esas cosas. Y puedes pensar, mi papá no se está dando cuenta de nada. Pero sabes, no eres libre. Eres esclavo del pecado. Y lo mismo, hermanos, para nosotros. Nosotros ahora no éramos o no somos autónomos. Nosotros éramos controlados por el pecado. Y tomábamos las decisiones conforme a nuestro amo, quien es el pecado. Cada pecado que cometías, lo hacías porque le obedecías a tu amo, quien era el pecado. Estábamos, como dice el apóstol Pablo, en el mercado de esclavos, y ahí en ese mercado alguien se apiadó de nosotros. Alguien nos miró con misericordia y nos compró. Por eso somos, hermanos, los cristianos, doblemente posesión de Dios. No nos pertenecemos a nosotros. No pertenecemos a otros. No pertenecemos al pecado. Nuestro amo ahora es un Dios compasivo, misericordioso, que nos compró. Él es nuestro amo. Y sabes, todos los mandamientos que este amo te da es porque te ama. Todos los mandamientos que este amo nos da es porque nos ama. Cuando Pablo dice aquí, huid del pecado de la fornicación, es porque Él te ama y quiere cuidarte, quiere protegerte, porque sabe que ese pecado te va a hacer daño. Así que nuestro amo ahora es un Dios compasivo y misericordioso. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuánto costó esta compra? ¿Cuánto costó esta transacción? Dice el versículo 20, pueden ir ahí nuevamente, 1 Corintios 6:20, que costó mucho. Dice, porque habéis sido comprados por precio. El énfasis, hermanos, de esta palabra es algo costoso, es algo de mucho valor. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo por un alto precio, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 20-28 dice a los pastores el apóstol Pablo: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el precio de nuestra compra? Su sangre, su muerte. Primera de Pedro 1:18-19 dice:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? O sea, no costó tu vida oro, plata, estaño, que nosotros conocemos, esos minerales grandes, no con eso, versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hermano, escucha muy bien, la salvación es gratuita para ti y para mí, pero no es barata. La salvación es gratuita, pero no es barata. La salvación es un regalo inmerecido para nosotros, pero a Dios le costó mucho. Le costó la vida de su único Hijo amado, siendo Él perfecto sin pecado. Solo el Hijo de Dios, Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pudo pagar el precio que exigía la justicia divina por nuestros pecados. Solo la sangre sin mancha de pecado pudo llenar la exigencia de la santidad perfecta de Dios. ¿Sabe, hermanos? Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos ir a la cruz del Calvario. Tú y yo merecíamos que el pecado sea condenado en el infierno. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Pero en favor de ti y de mí, el Señor Jesucristo, sin pecado, sin mancha, fue a la cruz del Calvario. Su sangre hizo eficaz nuestra compra. Su sangre derramada en la cruz fue para que nosotros no experimentemos la ira de Dios. La ira de Dios tenía que caer sobre nosotros, pecadores, pero no cayó. Mi salvación y tu salvación, hermanos, le costó la vida a nuestro Señor. Así que, hermanos, no fue barata tu salvación. El Señor Jesucristo dice en Isaías 53 que fue despreciado, humillado y rechazado. El Señor Jesucristo experimentó aflicciones, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, fue azotado, fue herido, fue afligido, fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades, fue clavado en la cruz, tomando el castigo que deberíamos nosotros tomar. El Señor Jesucristo pagó un alto precio. Jesús, hermanos, sufrió de manera espantosa la ira de Dios. Y esta es una ilustración de la muerte que tú y yo merecíamos, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo está ahí en la cruz del Calvario, por 3 horas en oscuridad, en tinieblas, Él está experimentando, hermanos, el abandono de su Padre. Esa perfecta Trinidad que nunca se separaba, ahí el Señor Jesucristo está siendo abandonado por su Padre. Él está cargando nuestros pecados. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él está exclamando un salmo del Antiguo Testamento donde dice que tú te recordaste de todos en el pasado. El pueblo de Israel pecó, pero Él clamó, tú te recordaste de ellos y los rescataste, los uniste nuevamente. Pero yo estoy aquí en la cruz, Padre. ¿Por qué me has desamparado? Todos mis pecados, hermanos, y tus pecados, de los cuales éramos esclavos, fueron puestos sobre Jesucristo. Y Él experimentó el castigo de nuestra culpa, de nuestra vergüenza, de nuestras transgresiones. Por eso, hermano, yo te pregunto, ¿cómo podemos vivir a nuestra manera? Conforme a nuestro propio criterio, conforme a nuestra sabiduría,
¿Con qué derecho, hermanos, podemos hacer lo que a nosotros se nos antoja hacer? Tomar decisiones a la ligera. ¿Con qué derecho podemos decir, yo hago lo que quiero con este cuerpo, cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para salvarte? Si eres un cristiano, fuiste comprado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así pertenecemos doblemente a Él. Pertenecemos por creación, porque somos criaturas. Pero también Pablo dice, ahora pertenecemos por redención. Él nos ha comprado. Por eso, hermano, no puedes coquetear con el pecado. Por esa razón, hermano, debes huir del pecado de la inmoralidad. Cristo te compró con su vida. ¿Cómo podemos seguir viviendo a nuestra manera? Como si fuéramos dueños de nuestro cuerpo, ignorando el señorío de Cristo en nosotros. Jonathan Edwards, que cité en algunos sermones, él a sus 18 años decíamos que hizo algunas resoluciones. Y miren a este joven de 18 años lo que él escribió en una de sus resoluciones. Él dice, estoy resuelto a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, ni no entendiendo que soy enteramente y completamente de Dios. No puedo vivir como yo quiero, dice este joven de 18 años, porque él entendió realmente el costo de su salvación. Hermanos, esta resolución debería ser una convicción para nuestras vidas. Nosotros como cristianos no nos pertenecemos. Somos propiedad de Dios porque nos compró por precio y por eso debemos vivir para su gloria. Pablo, hermanos, concluye aquí hablando acerca de la teología del cuerpo con un imperativo, con un mandato positivo. El mandato negativo que nosotros encontramos aquí es huir de la fornicación. Pero el mandato positivo encontramos glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Tú debes huir de la fornicación. Pablo ha dicho por qué le perteneces al Señor, porque estamos unidos a Cristo, porque nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Él, porque somos templo del Espíritu Santo, porque fuimos comprados por precio. Ahora el imperativo que Pablo está mostrando es glorificar a Dios. Pablo dice, hermanos, que debemos vivir para Dios. Tu cuerpo debe ser para Dios. La palabra glorificar ahí en el original, como describíamos, es un imperativo. Y saben, solamente desde el versículo 12 hasta el versículo 20 hay dos imperativos. Y con imperativo estamos diciendo que hay dos mandamientos solamente. El imperativo o el mandamiento negativo, huir de la fornicación, y aquí encontramos el otro mandamiento, otro imperativo positivo, glorificar a Dios. Los que estuvieron en el catecismo, cuando estábamos estudiando los 10 mandamientos, ustedes recordarán que ahí hablamos acerca de esto, ¿no? De un aspecto positivo y un aspecto negativo. Los mandamientos de Dios deben ser interpretados desde un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es en su aspecto, un mandamiento en su aspecto negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es su aspecto positivo de este mandamiento? ¿Cuál es el aspecto positivo? Este mandamiento nos dice, en su aspecto positivo, debemos conocer y reconocer a este Dios, ¿no? Debemos servirle, amarle, honrarle, glorificarle a este Dios, ¿no? En su aspecto negativo, no tengas dioses ajenos. En su aspecto positivo, conoce a este único Dios.
Dice, conócelo y vive para Él. De la misma manera, hermanos, aquí nosotros encontramos eso. En su aspecto negativo, Pablo está mandando huir de la fornicación para que tu cuerpo no sufra. Y en su aspecto positivo está diciendo ahora, glorifica a Dios para disfrutar de las bendiciones de Dios con tu cuerpo, ¿no? Huye, glorifica. Ambos mandamientos tienen que ver, hermanos, con este cuerpo físico. El cuerpo del cristiano disfruta de Dios cuando vive para Dios. El cuerpo del cristiano disfruta de Dios cuando huye del pecado, de la inmoralidad sexual. Es más, hermanos, las Escrituras nos revelan que este cuerpo fue creado para este propósito que el apóstol Pablo está describiendo. Nosotros, hermanos, fuimos creados para este propósito, para glorificar a Dios. La paga del pecado dice que es el castigo en el infierno. Pero aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que Él nos compró. Y ahora nos compró para que podamos nosotros cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Después de la caída, hermanos, ese propósito de glorificar a Dios murió con nosotros mismos. Por eso el esclavo del pecado, él vive para su propia gloria. Él vive para que los demás puedan aplaudirle y puedan verle bien. Pero ahora que fuimos comprados por precio, nuevamente el diseño por el cual fuimos creados, lo vas a cumplir con tu cuerpo. Glorifica a Dios. John MacArthur concluye, hermanos, este versículo de la siguiente manera. Él dice, el cuerpo de los cristianos es el templo de Dios, ¿no? Eso dice el versículo 19. Y un templo es para adoración. Nuestro cuerpo, por tanto, tiene un propósito supremo, dice. ¿Cuál? Glorificar, pues, a Dios. Otro autor concluye de la siguiente manera. Pablo establece, dice, como propósito la gloria de Dios como la meta de toda la actividad del cuerpo. Todo lo que tiene que hacer este cuerpo, dice este autor, es para glorificar a Dios. Este, hermanos, es el propósito principal del cuerpo. Y este es el propósito general de nuestra vida. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. Por eso Pablo concluye, glorificad a Dios en cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Este es el fin, este es la meta máxima del hombre, y de manera especial de nosotros, los hijos del Señor. El Catecismo Westminster inicia justamente con esa primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? A lo que responde, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Todos los niños esa primera pregunta sabían. ¿Para qué fuimos creados? Los niños respondían, fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Dios. La vida cristiana, hermanos, no es aburrida. La vida cristiana no se resume en solamente reglas y como que no se puede hacer nada de las cosas. Los mandamientos son el disfrute para cada cristiano. Y cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios, que un Dios amoroso ha dado a su pueblo, nosotros disfrutamos de Dios, y cuando disfrutamos de Dios, glorificamos a Dios. Si tú no disfrutas a Dios, no estás glorificando a Dios. Si para ti la vida cristiana sigue siendo como pesado, aburrido, leer la Biblia, ¿sabes? Es como si a un niño le estaríamos obligando, ¿no ve? A los niños no les gusta comer, ¿qué se llama ese arbolito verde? ¿Coliflor? Brócoli, no les gusta, ¿no? Es como si al niño le estuvieras obligando con una pistola a comer.
Muchos cristianos viven de la misma manera, hermanos. Piensan que obedecer a Dios es como que Dios está encima de nosotros diciéndome, haz esto, haz esto, haz esto, y no es así. La vida cristiana, Pablo dice aquí, es disfrutar de Dios, y cuando disfrutamos de este Dios amoroso, le glorificamos a Él. Y fuimos creados, hermanos, para este fin. Glorificar para todo ser humano no es una opción. Pablo lo pone en este versículo como un mandamiento. Y nuevamente, hermanos, debemos recordar que los mandamientos que Dios nos da es porque Él nos ama. Si nosotros cumplimos este mandamiento de glorificar a Dios, vas a disfrutar. El hombre fue diseñado para esta verdad. Tú y yo, entonces, hermanos, somos ese pueblo redimido, comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, hermanos, después de todo lo que Dios ha hecho en Cristo por cada uno de nosotros, escucha muy bien, glorificar es una respuesta natural. Glorificar a Dios es una respuesta coherente, lógica, por la obra maravillosa, misericordiosa, bondadosa, amorosa de nuestro Dios. Si tú entiendes el costo que fue la salvación, glorificar a Dios es una respuesta natural de parte de nosotros. Y Dios, hermanos, quiere que tú uses tu cuerpo que le pertenece a Él para honrarle, para exaltarle, para amarle, para servirle y para glorificarle para siempre. Pablo dice, vive conforme a la voluntad de Dios. Para eso fuimos creados y diseñados. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto? Dios, a través del apóstol Pablo, nos ha enseñado la teología del cuerpo. Así que, adolescentes, niños, ya saben ustedes lo que Dios ha dicho de este cuerpo. Y no debes escuchar a lo que se está enseñando hoy en día en los colegios. Tú debes escuchar a lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú fuiste creado por Dios y le perteneces a Él. Tu cuerpo tiene valor. Dios, hermanos, que nos ha creado, sabe cómo funcionamos y cómo debemos vivir con este cuerpo. Así que debemos entender que nuestro cuerpo posee dignidad y posee una dignidad inmensa al considerar que fuimos comprados por Dios, que fuimos redimidos por Jesucristo. Si nosotros podríamos resumir todo lo que Pablo ha dicho, lo haríamos de la siguiente manera. El cuerpo del cristiano es templo del Dios vivo, creado por Dios, unido a Cristo, destinado para la resurrección, comprado por precio, morada del Espíritu Santo, templo del Dios vivo y propiedad suya. Esa es la realidad de todo cristiano. Por tanto, huid de la fornicación y glorificar a Dios con tu cuerpo. Antes de terminar, hermanos, quisiera dar algunas aplicaciones. Dos aplicaciones generales de todo lo que hemos visto. Y lo primero que nosotros quisiéramos ver en lo que Pablo ha estado describiendo es la estructura como él diseñó estos pasajes. Hemos visto que Dios inicia diciéndonos que le pertenecemos a Él, que estamos unidos a Cristo, y en el medio ha puesto que es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Después ha dicho que el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora fuimos comprados por precio. Es como un sándwich, ¿no? Y la carne está al medio. Para Dios, hermanos, la carne somos nosotros. Él nos está cuidando, nos está protegiendo. Dios sabe si tú haces lo contrario a lo que Dios está revelando aquí con respecto a nuestro cuerpo, vas a sufrir, vas a llorar. Te vas a lamentar si tú no haces caso a lo que Dios ha dicho.
Pero para que no suceda eso, Dios nos dijo que le pertenecemos a Él. Dios nos dijo que Él realmente quiere el bien para nuestro cuerpo. Así que, joven adolescente, no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Le pertenece a Dios. Y nunca olviden, hermanos, a Dios le interesa este cuerpo. Por eso Él tiene su cuidado. En segundo lugar, quiero que notes, hermanos, la realidad que Dios describe de nuestro cuerpo. Aquí hay una realidad fundamental. Le pertenecemos a Dios. Pablo dice todo lo que ha descrito. Le pertenecemos a Dios, estamos unidos a Cristo, resucitaremos un día, somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo, fuimos comprados por precio y somos propiedad de Dios. ¿Saben? Todas esas descripciones que Pablo ha dado es una realidad de nuestro cuerpo. Es decir, gramaticalmente, hermanos, todos esos verbos están en el modo indicativo. Y el modo indicativo en el griego lo que describe es la realidad de lo que Dios ha hecho o lo que Dios dice con respecto a nosotros. Todo lo que ocurrió en un cristiano es la verdad y una realidad. Y después, recién, Dios manda dos mandamientos: huir de la fornicación y glorificar a Dios en tu cuerpo. Esas son las dos aplicaciones generales que nosotros encontramos en este texto. Y nuevamente, como hemos iniciado 1 Corintios, antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. Por eso las Escrituras en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo describe de la siguiente manera. Primero describe lo que nosotros somos en Cristo, indicativos. Luego de decirnos lo que somos en Cristo, ahora pone imperativos, mandamientos. Dios, hermanos, no está loco para decirnos haz esto sin que primero Él no nos haya dado la herramienta. Dios nos transforma para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Así que la realidad de los indicativos que encontramos en estos textos es justamente eso. Somos creación de Dios, estamos unidos a Cristo, vamos a resucitar un día con Cristo, somos templo del Espíritu Santo, somos propiedad de Dios. Esa es la verdad de cada uno de los cristianos. Por esa verdad, tú puedes huir del pecado y puedes glorificar a Dios. Esas son las dos aplicaciones generales que encontramos ahí en el texto. Pero ahora quisiera dar algunas aplicaciones en el versículo que hemos visto. Queridos hermanos, nosotros debemos recordar que fuimos comprados por precio. Por eso debemos glorificar a Dios. Por eso debemos huir del pecado. Fuimos comprados por precio, es el indicativo que encontramos aquí en el versículo 20. Fuimos comprados por precio, es la realidad que Dios ha hecho en cada uno de los cristianos. Y porque fuimos comprados por precio, tú y yo naturalmente debemos responder al mandamiento que Él está dando: glorificar a Dios. El dueño de tu vida, hermano, vive en ti y Él te da el poder para hacer su voluntad. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El pecado era el Señor, el amo de nuestras vidas. Nuestros deseos estaban controlados por el pecado. Nuestras pasiones estaban controladas por el pecado. Pero ahora, dice Pablo aquí, fuimos comprados por la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora somos libres de esa esclavitud.
Ahora somos libres, hermanos, en poder hacer lo que queramos con esos deseos y esas pasiones, pero para glorificar a Dios. Hermanos, fuimos creados con deseos, fuimos creados con pasiones. Así es el diseño que Dios hizo en el principio. El problema no son nuestros deseos, el problema no son nuestras pasiones. Por eso Pablo dice en Gálatas, esos fueron crucificados en la cruz, cuando Cristo nos compró. Ahora esos deseos y esas pasiones son libres. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Necesitamos, hermanos, encontrar nosotros como cristianos nuestra satisfacción plena en el precio que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú como cristiano no tienes satisfacción en Cristo, ¿sabes qué vas a hacer, hermano? Vas a buscar satisfacción en los placeres de este mundo. Eso es lo que vas a hacer. Cuando tú no estás lleno de Cristo, vas a querer llenarte con las cosas de este mundo. Si no eres llenado de Cristo, vas a buscar satisfacción en las cosas de este mundo. Y saben, estar lleno de Cristo es como cuando tú comes algo delicioso, ¿no? Tú comes algo delicioso hasta llenarte. Cuando ya estás lleno, aunque venga otro plato delicioso, tú no vas a querer porque estás lleno. Aunque llegues a tu casa y haya otro plato delicioso, ya no lo vas a querer porque estás lleno. Así es estar lleno de Cristo. Así es estar satisfechos de Cristo. No queremos ni deseamos otros bocados de este mundo, porque Cristo lo llena todo por su preciosa sangre. Adolescentes, jóvenes, escuchen muy bien. Si tú eres un cristiano, fuiste comprado por precio. Fuiste comprado por Dios. Tus deseos y tus pasiones fueron liberados del pecado. Ya tus deseos y tus pasiones no pueden controlarte. Y sabes, tú no vas a encontrar en ninguna cosa creada en este mundo para satisfacer esos deseos y esas pasiones. Esos deseos y esas pasiones que tenemos, que sentimos, solo pueden ser satisfechos en Cristo, en nuestro Dios. Algunos adolescentes o jóvenes tal vez pueden sentirse orgullosos porque tienen sus enamorados, sus enamoradas. Puedes vivir engañando a tus padres, pero recuerda, no le estás engañando a ellos, estás engañando a Dios. Y Dios te pedirá cuenta con lo que tú hiciste con tu cuerpo. Tu cuerpo no es para que cualquier muchacho o muchacha pueda estar tocando. Tu cuerpo no es para que cualquier otra persona puedas tú tocar. No, tu cuerpo es para el Señor. Tú debes cuidar tu cuerpo porque le pertenece a Él. Si tienes tu enamorado o tu enamorada, tienes que terminar ya. No porque el hermano Lucio está diciendo aquí, porque Dios lo está diciendo. Dios sabe, si tú sigues con eso, vas a sufrir. Te vas a lamentar. Y Dios quiere cuidarte. Escucha las palabras del Señor. Pueden tus compañeros del colegio que no tienen principios bíblicos estar con su enamorada, con su enamorado, pueden estar ellos. Pero tú estás escuchando la palabra de Dios. Y honra a Dios con tu cuerpo. Consagra tu cuerpo al Señor. Cuida aquello que el Señor te ha dado. Tu castidad, varón. Y tu virginidad, señorita. Que sea para el Señor. Porque Él te ha creado. Y Él te ha comprado. Y si tú estás metido en esto, busca a alguien con quien conversar para que te ayude. Busca a tus padres. O también puedes buscar al liderazgo.
pero no sigas deshonrando de esta manera a Dios, porque Él dice en su palabra, no dará por inocente al culpable. Y esto es importante para aquellos que no son cristianos. Pablo está diciendo aquí que la única esperanza para ser libre de las cadenas de la esclavitud del pecado es que tú vengas a Cristo. El pecado, quien es tu amo, te está llevando de las manos al infierno. Y ahí solamente vas a sufrir. Ya aquí en la tierra estás sufriendo por el amo, quien es el pecado. Todas las consecuencias de tu pecado van a caer sobre ti y estás sufriendo a causa de eso. Y la única esperanza que Pablo nos muestra aquí, si tú eres un esclavo del pecado, es Cristo, quien puede comprarte. Es Cristo quien puede dirigir su rostro y mirarte a ti en ese mercado de esclavos y comprarte sin que pueda haber nada en ti. Y este Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, Él puede pagar el rescate de tu alma. El Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. La deuda está cancelada. El pago está completo. El perdón de tus pecados fue cancelado en la cruz, mientras nuestro Señor Jesucristo derramaba su preciosa sangre. Si tú reconoces hoy que eres un pecador, si tú reconoces que eres un gran pecador, puedes tú encontrar a un gran Salvador en esta mañana. Ven en el arrepentimiento y fe. Cambia de amo, que este amo, quien es Cristo, es un amo amoroso, misericordioso, compasivo, amoroso. Y Él te va a guiar y va a transformar tu vida y te va a hacer libre de la esclavitud del pecado. No hay otro dueño más amoroso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. No encontraremos en ningún lugar una satisfacción más plena que es Cristo. De la misma manera que un pecador tiene que venir en arrepentimiento y fe, también tú, hermano, debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Fuimos creados para glorificarle, pero lo primero que hacemos cuando despertamos en las mañanas es glorificarnos a nosotros mismos. No agradecer a este Dios, quien nos creó y quien nos cuida y nos preserva. Así como el pecador, hermano, tú mereces también el infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre, te dice nuevamente, ven a Él. Mira al Salvador, quien derramó su preciosa sangre, para que ahora puedas vivir glorificándole a Él, haciéndole feliz con cada acto que tú haces con tu cuerpo, con cada pensamiento, con cada palabra. Vive para Él. El apóstol Pablo dice, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. Y sabe, nuestro Dios no se ha creado para vivir para Él, no se ha redimido para vivir para Él. Y un día nos va a glorificar para que por toda la eternidad vivamos con Él. Pero mientras tanto esperamos ese día, esfuérzate, hermano, en la gracia de Dios para glorificar con tu cuerpo todos los días de tu vida. Vamos a orar.